que les acaba de publicar, chicas. Bueno, chicas, vamos a dar inicio a nuestra temática del día de hoy. Bueno, el archivo que les envié tiene 5 hojitas. Ubiquemos en la hoja 5. Profe, disculpe. Dime. ¿Usted tan amable me puede ayudar con algo? Es que tengo aquí un inconveniente. Resulta que yo no entiendo un punto del anterior taller, ¿cierto? ¿Cuál? Entonces, anoche me metí para solucionarlo y resulta que tengo aquí el Excel bloqueado. No sé cómo puedo hacer para desbloquearlo, no sé, porque he intentado varias maneras y no me quiere dar. Y ¿Te entonces, llamo? como está bloqueado, no me quiere abrir ese archivo que usted mandó. ¿Pero qué le pasa? ¿Está timbrado? ¿No te deja hacer nada? Aparecen las rayitas verdes como cuando uno le da copiar y va a pegar en otro lado, pero no me da para hacer ninguna operación. Entonces oprimo Enter y me aparece que hay un problema con esta fórmula. Entonces no me quiere dar nada. O si desea, le comparto como pantalla y la cámara que le muestre que aparece ahí. A ver, espera, yo dejo de compartir. Bueno, profe. Dale, ahora sí. ¿Ya compartiste pantalla?
Profe, para la pantalla no me das con la cámara, ahí le aparece. Mm, no se ve bien. Problema con la fórmula. Dale a aceptar. Y mira que me aparece esto. Y le doy enter y me aparece eso. Bórrala toda. ¿Cómo? Borra toda la forma. No, no me da. Le doy suprimir. No da. Me aparece Ah, siempre no ese sale cuadro. de ahí. No, no me deja. A ver, presiona a la vez control izquierdo, al izquierdo y suprimir varias veces. Tu teclado, control al suprimir. Dale a administrador. Eso. En la ventana que aparece, No hay aplicaciones en ejecución, dice. no hay Bueno, aplicación. acá le doy finalizar. Sí. Dale Excel y finalizar. Ahí ya te debe haber cerrado Excel. Sí. Vuélvelo a abrir. Deme un momento. Ya. Sí, ahora sí, profe. Y ahora sí. Ya, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces con el archivo que les acaba de pasar, vamos a la hoja 5. Bueno, entonces ya hemos visto todo lo relacionado al manejo de fórmula, cómo se configuraban, cómo se interpretaban, eh, cuál es la forma correcta de establecer las posiciones de celda, cuándo hay que fijar una celda, un rango, bueno, y aplicar formatos, que es todo lo que tiene que ver lo relacionado a la parte básica de Excel. Hoy vamos a entrar a otro tema que ya tiene que ver, ya es con la formación de su programa. Y es el uso de las funciones lógicas. Ya habíamos visto las 5 funciones básicas que tiene Excel. De hecho, también habíamos dicho que Excel trae muchas funciones incorporadas para nuestro uso, y entre ellas están este tipo de funciones lógicas. ¿Que para qué nos sirven? Son herramientas, sí, herramientas que nos sirven para comparar, ¿sí? Para obtener resultados de acuerdo a diferentes condiciones que se establezcan, y también nos sirve para hacer análisis de datos. Es para eso nos sirven las funciones lógicas. Son varias las que se pueden aplicar. O sea, hay muchas. Pero entre las más usadas son estas 5. La función sí, que es la función principal. Contar.sí, contar.sí.conjunto, sumar.sí y sumarsí.conjunto. Entonces son las funciones lógicas más utilizadas, en especial cuando uno está en etapa práctica. Entonces se utilizan mucho estas 5 funciones. Y también sirven para hacer informes que en algún momento nos pidan. Es decir, nos pasan un listado y de acuerdo a ese listado
nos exigen sacar ciertos resultados a través de diferentes preguntas. ¿Sí? Entonces, esas preguntas las podemos contestar con el uso de estas funciones, que son datos, ¿no? O sea, las funciones van a arrojar datos, resultados, ya sean resultados de tipo texto o resultados de tipo número mediante la aplicación de funciones y también de fórmulas. Es decir, que siempre vamos a estar aplicando lo que hemos visto en la parte básica, como les dije cuando iniciamos la formación. Bueno, vamos a iniciar con el uso de la función sí, que es la función principal que tiene este tipo de funciones lógicas. Toda función en Excel tiene su estructura. ¿Qué es la estructura de una función? La forma como debemos utilizar. Y la estructura de las funciones en Excel se divide en parámetros. De los parámetros son datos que debemos asignarle a las funciones para que ellas realicen el cálculo y nos muestren el resultado esperado. Entonces, por ejemplo, la función sí tiene esta estructura. Sí, abre paréntesis, y todos estos textos que ustedes ven aquí, que están entre el paréntesis, perdón, son los parámetros. Es decir, los parámetros que recibe la función y que nosotros debemos indicarle. Esos tres parámetros que recibe la función sí son la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Entonces, cada vez que usemos o usen la función sí, deben tener presente esos tres parámetros que hay que asignar. Siempre hay que asignarse los tres, porque si no la función queda incorrecta. Bueno, ¿qué es cada uno de los parámetros? ¿O qué pide la función en cada uno de esos parámetros? La prueba lógica es la condición que vamos a establecer. ¿Qué es una condición? Digamos que es como la pregunta a la cual debemos darle solución. Esa sería la condición. Entonces a ustedes les hacen una pregunta y de acuerdo a esa pregunta ustedes contestan si eso es verdadero o si eso es falso. ¿Qué son los dos parámetros que siguen? Valor sí verdadero y valor sí falso. Es decir, que con la función sí obtenemos una pregunta que es la condición y de acuerdo a esa pregunta obtenemos dos opciones de respuesta, una verdadera y una falsa. El valor sí verdadero es cuando la pregunta o la condición que establezcamos se cumpla. Se cumpla. Eso me da para que la respuesta sea verdadera. Si la condición yo la estoy cumpliendo. Y si yo no estoy cumpliendo esa condición, pues mi respuesta va a ser falsa. Es decir, que no se cumple la condición o la pregunta que estamos estableciendo. Eso así en poquitas palabras para que entiendan, significan esos tres parámetros. Recuerden, prueba lógica es la condición o la pregunta que nos están estableciendo. Valor sí verdadero y valor sí falso son las respuestas que se obtienen de esa pregunta que nos están haciendo. Entonces, siempre vamos a obtener dos respuestas, una verdadera y una falsa. Una que se cumple y otra que no se cumple. Es decir, que vamos a tener estos tres parámetros. Condición, si esa condición se cumple y si esa condición no se cumple. Pues siempre debe ser así. Dos respuestas totalmente diferentes. El valor sí verdadero nunca puede ser igual al valor sí falso, o si viceversa. Es decir, no podemos obtener la misma respuesta. Las dos deben ser diferentes. Bueno, veamos cómo hacemos uso de la función sí en su forma básica, porque hay varias formas de poderla utilizar.
Entonces vamos a ver solamente dos que son como las más representativas e importantes. Pasemos a la hoja 1. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos en los cuales podríamos utilizar la función sí. Pues tenemos el típico caso de las notas, de la edad y del sueldo de una persona. Entonces, con esos datos podemos realizar diferentes cálculos de acuerdo a una condición que nosotros estemos estableciendo. Entonces, por ejemplo, necesitamos calcular la nota definitiva, ¿sí? De acuerdo a la nota. O una definitiva 2 también de acuerdo a la nota. O saber el estado de una persona de acuerdo a su edad. O calcular los viáticos, la comisión y la estadía de una persona cuando viaja de acuerdo a su sueldo. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos ejemplitos para poder entender cómo es el manejo de esta función. Pues vamos por el primer ejemplo. Ejemplo 1. Calcular la columna definitiva. Entonces, nos plantea este ejercicio. Recuerden, no se les vaya a olvidar cuál es la estructura de la función sí. Y se las pongo más grandecita para que la vean. Recuerden que la prueba lógica es la condición. Que el valor sí verdadero es cuando la condición se cumple. Y el valor sí falso es cuando la condición no se cumple. Entonces, aquí tenemos los tres parámetros para poder usar la función. Tenemos la siguiente condición que nos dice que la nota mayor o igual a 3. Esa es una condición. Ahora, si esa condición que establecemos aquí se cumple, entonces aquí al frente de cada nota me va a aparecer aprobado. Si la condición la cumple. Y si no se cumple esa condición que estamos estableciendo, me debe mostrar al frente de cada nota el texto no aprobado. Entonces miren lo que les decía. Tenemos una pregunta o condición y dos opciones de respuesta. Aprobado cuando la condición se cumpla, es decir, cuando las notas son mayores a 3, les va a poner al frente aprobado. Y todas las notas que son menores que 3, les va a poner no aprobado. Ahora, ¿cómo establecemos todo esto en la función? Entonces veamos entonces. Nos ubicamos aquí en definitiva y decimos igual el nombre de la función, el nombre de nuestra función, sí, no importa si está en mayúscula o minúscula, y abrimos paréntesis. Observen cuando ustedes les escriben, abren el paréntesis, aparece un recuadrito como en amarillito, ahí abajo pequeñito, que muestra la misma estructura que les indiqué de la función, ¿lo ven? Igualita. ¿Sí? Entonces, Excel siempre nos brinda a nosotros la ayuda de cómo debemos usar la función. Por eso aparece. Y miren que la prueba lógica es la que está en negrita. Entonces, ese parámetro en negrita es el que me está pidiendo en estos momentos la función que le asigne. Entonces, como la prueba lógica es la condición, entonces se la indicamos. Nota mayor o igual a 3. ¿Cómo indicamos todo esto? Interpretación, chicos, así como hacíamos con las formas. ¿Quién es nota? ¿Quién es nota, chicos? ¿Quién me dice quién es nota?
como si estuviera interpretando una fórmula. ¿Quién es la nota para nosotros? Chicas, la tienen al lado. Nota, chicas. ¿Quién es nota? Mírenla acá. Nota. ¿Quién es nota? A2. A2 es la nota. Ahora, mayor o igual. Signo. Mayor. Signo igual. ¿A cuánto? A 3. 3. De esa manera, interpretan la condición. Nota mayor o igual a 3. Nota que es A2 mayor o igual 3. ¿Sí? De esta manera interpreto la condición. Aquí ya la terminé. Entonces, ¿cómo la terminé? Le pongo puntico. Y miren que ahora ya nos pide el valor si verdadero, que es cuando la condición se cumple. Y como sí cumple la condición, me debe mostrar este texto, aprobado. ¿Cómo lo ponemos acá en la función? Entre comillas. Sí, miren, comillas, aprobado. Cierro comillas. Cuando la condición se cumple. Punto y coma. Y en estos momentos, la función me está pidiendo el valor si falso, que es cuando la condición no cumple. Y cuando no cumple, no aprobado. Acá en la función lo ponemos entre comillas. Comillas, no aprobado. Cierro comillas. Ahí ya termina mi función, porque ahí ya termina el ejemplo. Cierro paréntesis. Y de esa manera nos queda configurada la función para esa primera nota. Aprobado. ¿Por qué queda aprobada la nota 3.4? Porque de acuerdo a la condición, la nota es mayor o igual a 3. Entonces, como es mayor o igual a 3, se cumple la condición, por eso me pone aprobado. ¿Cómo hago para las demás? Entonces, simplemente, como cualquier otra fórmula, la copio a las demás. Y de acuerdo a la nota, miren, nos pone aprobado o no aprobado. Miren que todas las notas por debajo de 3 les pone no aprobado. Y de 3 hacia arriba les pone aprobado. Con lo cual, cumple los parámetros del ejercicio. Y ya doy respuesta. Te recuerda lo que les dije, ¿no? Que la función sí no sirve para dar respuesta a un interrogante, que en este caso era cómo calculamos la nota definitiva. Veamos el otro ejemplo para que entiendan otro poquito. Definitiva 2. Nuevamente tenemos condición, cumple y no cumple la condición. Ahora la condición es la siguiente, que la nota menor a 3.5. Si se cumple esa nueva condición, me aplica esta fórmula. Miren que ya no muestro un texto, sino que me aplica una fórmula. Si se cumple, nota por el 35%. Y si no cumple la condición, entonces la nota la multiplica por el 15%. Es dos respuestas diferentes. Una por el 35% y la otra por el 15%. Ahora sí veamos cómo interpretamos acá.
Entonces decimos nuevamente, igual, igual nombre de la función, sí, y abrimos paréntesis. Prueba lógica, que es la condición. Y nos dice que la nota es menor a 3. Pero ¿quién es nota? A2. Menor a 3, entonces solo menor, entonces signo menor. ¿A cuánto? A 3,5. A 3,5. Con eso interpreto la condición. Nota que es A2, menor, signo menor, a 3,5. Establecí la condición. Punto y coma. Ahora, valor si verdadero, que es cuando la condición se cumple. Entonces, cuando se cumple la condición, me aplica esta fórmula. La nota por el 35%. Pero ¿quién es nota nuevamente? A2, que es la nota, la voy a multiplicar por el 35%. Si se cumple. Punto y coma. Y si no cumple la condición, valor si falso, entonces a la nota, que es A2, la multiplica por el 15%. Y con eso ya termina el planteamiento del ejercicio. Cierro paréntesis. Y así nos queda la configuración de la función para definitivas. Si A2, que es nota, menor a 3,5, si se cumple, A2, que es la nota, la multiplica por el 35%, y si no se cumple, A2, que es la nota, la multiplica por el 15%. Damos en Enter y ya obtenemos el resultado. 1, 2. Y copiamos a las demás celdas. De acuerdo a la nota, pues obtiene el resultado de la definitiva. Entonces miren que aquí tenemos los dos ejemplos. Cuando mostramos un texto, recuerden, va entre comillas, o cuando usamos una fórmula. No lleva comillas. Bueno, tercer ejemplito. Calcular la columna estado, de acuerdo a la edad. ¿Qué nos dice el planteamiento del ejercicio? La condición es que la edad debe ser mayor o igual a 25. Si esa condición se cumple, me debe poner este texto, adulto. Y si no cumple esa condición, nos pone este otro texto, joven. Muy parecida al primer ejercicio que hicimos. Casi que igualito. Entonces nos ubicamos acá. Decimos igual. Sí, abrimos paréntesis. Y empezamos. Condición. Edad. ¿Quién es edad? ¿Quién es edad, chicas? ¿Quién es edad ahí? Ahí la tienen al lado. Miren, ¿qué posición tiene edad? D2. Exacto, D2. Siempre interpreten la posición. D2 es nuestra edad. Ahora sí, mayor igual. Signo mayor igual 25. Ahí ya está establecida la condición. Puntico. Ahora sí.
¿Qué me muestra si esa condición se cumple? Que la persona es adulta. Como es un texto, va entre comillas. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Qué me va a mostrar? Si la condición no se cumple, que es joven. Entonces, como también es un texto entre comillas, joven. Cierro comillas. Joven. Cierra comillas. Ahí ya termina el ejercicio. Cierro paréntesis. Y ya me queda configurado todo el ejemplo. Sí, edad que es de 2 mayor o igual 25. Si cumple la condición, me muestra que la persona es adulta. Si no cumple la condición, me muestra que la persona es joven. Al frente de cada edad. Le damos un enter y miren que la persona de edad 23 es joven. ¿Eso qué quiere decir? Que me ponga ahí joven. Que no cumple la condición. ¿Por qué? Porque miren acá en el ejemplo 3. Edad 23 es mayor o igual a 25. No, 23 es menor. Es decir, que no cumple la condición. Entonces, como no la cumple, por eso le pone Juan. Copiamos a las demás celdas. Y de acuerdo a la edad, miren, nos muestra adulta o si esa persona es joven. Entonces, miren, por lo menos esta de 78. Nos dice que es adulta. Si la comparamos acá en el ejercicio, entonces decimos 78 es mayor o igual a 25. Sí. Entonces, 78 es mayor que 25. Entonces, como es mayor, la condición se cumple. Por eso es que al frente de cada edad mayor a 20 o igual a 25 le pone algo. Y ahí queda el planteamiento de los 3 primeros ejercicios. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre cómo usar la función si básica? Miren que solamente hay que indicarles son estos 3 parámetros. Y van en ese mismo orden. Si ustedes van haciendo la función de esa manera, no les queda error. Lo único, sí, es que ustedes deben interpretar las posiciones, así como hicimos en la primera clase y en la segunda. Interpretación de posiciones de sector. Por eso es que por eso es que inicié preguntándoles, ¿tienen nota chica? Recuerden que no debemos tomar el título como tal, sino qué posición tiene nota, que era 2. Lo mismo para edad, que era D. Entonces, ojo con eso. Si ustedes no hacen una buena interpretación de las celdas, la función les va a quedar error. Bueno, veamos el otro ejemplo para calcular comisión. Condición, cumple o no cumple la condición. La condición para calcular la comisión es que el sueldo sea mayor o igual a 2.500.000. Si se cumple esa condición, aplica la fórmula sueldo por el 4%. Y si no cumple la condición, aplica el sueldo por el 8%. Pues, ¿cómo la interpretamos acá en la columna de comisión? Muy similar al que hicimos de la nota definitiva. Muy similar. Entonces decimos, igual, sí, y abrimos paréntesis. Condición. Primero se inicia con la condición. Sueldo. ¿Quién es sueldo?
¿Quiere sueldo, chicos? F2, profe. F2, muy bien. F2 es el sueldo. Mayor o igual. Signo mayor, signo igual. ¿A cuánto? A 2.500.000. Ahí termina mi condición. Punto y coma. Paso al cumple, cuando la condición se cumple. Entonces me dice que al sueldo hay que multiplicarlo por el 4%, pero ¿quién es sueldo? Ya sabemos que sueldo es F2. Lo multiplica por el 4%. Si la condición se cumple. Punto y coma. ¿Y qué pasa si no se cumple la condición? Pues al sueldo, que es F2, lo multiplica por el 8%. De ahí termina el ejercicio, cierro paréntesis. Y de esa manera nos queda especificada la comisión. Damos un enter. Y la función nos indica que para un sueldo de 1.200.000, su comisión es de 96.000 pesos. Es decir, que ¿qué porcentaje le aplicó? ¿El 4 o el 8? ¿Cómo lo comprobamos? Entonces, cogemos el sueldo de 1.200.000, que es el que estamos comparando, y lo aplicamos acá en el ejercicio. Entonces decimos 1.200.000 mayor o igual a 2.500.000. No. 1.200.000 es menor a 2.500.000. Es decir, que la condición no se cumple. Entonces, como no cumple, a este sueldo de 1.200.000 lo multiplica por el 8%. Entonces, el 8% de 1.200.000 da 96.000. Si quieren, háganlo en una calculadora y verán que les da 96. Para las demás, ya saben, simplemente copian a las demás celdas. ¿Listo, chicas? Bueno. A ver, ustedes hagan esos otros dos ejemplos. ¿Cómo los entienden? Y la fórmula, la copia me la pegan en el chat para ir revisando. A ver si aplicaron o no aplicaron bien la función. Tranquilas, pónganlas como en la entendieron. Y acá le damos solución a los posibles errores que ustedes tengan para que así aprendan cómo usar la función. Pero háganlo, chicas, intenten hacerlo al menos. Y pongan lo que hayan puesto. Acá entre todos ayudamos a que todas las funciones les queden bien hechas. Listo, chicas, entonces apliquen esas dos funciones para esos dos ejemplos. Tomen en cuenta los 4 ejercicios que ya hemos hecho. Miren que son similares.
Listo, chicas, pongan sus respuestas en el chat. Ya tienen que haber hecho por lo menos el primero. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué no entienden para no poder hacer ese ejercicio? Profe, todo. Tampoco. Miren que siempre he seguido este paso a paso. Si ustedes lo hacen, sacan la función. Miren, sí, ya abren paréntesis. Empiecen con la condición. Sueldo. ¿Quién es sueldo? F2. Menor o igual. Signo menor, signo igual. ¿A cuánto? A 3 millones. ¿Sí ven? Entonces van leyendo, van interpretando. Ahí termina la condición. Punto y coma. Pasan cuando la condición se cumple. ¿Qué nos dicen? Comisión. ¿Dónde está comisión? G2. Aquí están. ¿Más cuánto? Más 100.000. Y mira, ¿no? Miren lo que estoy haciendo. Estoy leyendo y estoy interpretando. Punto y coma. Si la condición no cumple, la comisión nuevamente, que es G2, le suma 200.000. Y ahí termina. Cierro paréntesis. El paso a paso. Sigan el paso a paso. Y vayan interpretando. Y miren que la función les sale solita. Les dan enter y ya obtienen los datos. Y luego copian a los demás. Hagan lo mismo con el ejercicio 6 de la estadía. Vayan leyendo, vayan interpretando. Y la función les sale. Profe, hágame un favor. Es que no que como yo... ¿Me puede hacer el favor de volver a explicar? Tranquilas, con mucho gusto. Miren. Voy a volver a explicar dos. Así parecido. Y miren que siempre hago el mismo proceso. Voy a hacerlo nuevamente con el de las notas. El primero que se hizo. Para calcular la definitiva. Recuerden que tenemos condición cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. Estos tres parámetros se los asignamos a la función. Y se los asignamos en ese orden.
solo que deben ustedes ir interpretando las posiciones de la cédula. Es lo único que deben hacer. Decimos igual, sí, y abrimos paréntesis. Empezamos con la condición, que nos dice que la nota es mayor o igual a 3. Pero ¿quién es la nota? Aquí la tenemos. ¿Dónde está el 3,4 que es A2? Esta es la nota. Recuerden que no se puede tomar el título de la nota porque nos quedaría mal, sino la posición de la cédula. Entonces, A2 es la nota. Mayor o igual. Pues, signo mayor, signo igual. Así se interpreta ese mayor o igual. O menor o igual, signo menor, signo igual. O solo mayor, signo mayor. O solo menor, signo menor. Esa es la forma. ¿Mayor o igual a cuánto? A 3. Entonces simplemente le pongo 3. O sea, miren, que la interpretación de todo este texto, nota mayor o igual a 3, queda de esta manera. A2, que es la nota, mayor o igual 3. Ahí ya queda la condición. Para pasar al cumple, puntico. Ahora sí. Si se cumple la condición que acabamos de establecer, me debe mostrar este texto, aprobado. Entonces, todos los textos se colocan entre comillas. Comillas, aprobado. Cierro comillas. Punto y coma, para poder pasar a la no cumpla. Cuando no cumpla, me muestra este otro texto, no aprobado. Que acá en la función lo pongo entre comillas. No aprobado. Y cierro comillas. Ahí termina el ejercicio. Cierro paréntesis. Entonces, sí, miran que siempre estoy haciendo los mismos pasos. Lo único distinto es la forma de interpretar. Nada más es eso. Enter y miren que ahí ya obtenemos el resultado. Y podemos copiar a las otras. Esto cuando nos muestra un texto. Ahora cuando apliquemos una fórmula, que fue lo que hicimos con viáticos y comisión. Hagamos la de viáticos nuevo. ¿Qué es esta? Entonces decimos igual sí y abrimos paréntesis. Vuelve y juega los mismos pasos. Condición. Sueldo. ¿Quién es sueldo? Este, F2. F2 va a ser el sueldo. Menor o igual. Signo menor, signo igual. ¿A cuánto? A 3 millones. Entonces, 3 millones. Miren, leer e ir a interpretar. Punto y coma. Ahí termina la condición. ¿Qué profe siempre se le va a el punto y coma? Claro, para poder pasar al otro parámetro. Entonces, siempre, cuando terminen de hacer la condición, punto y coma para pasar al cumple. Y luego, cuando terminen el cumple, punto y coma para pasar al no cumple. Recuerden que la función pide 3 parámetros. Y esos son estos 3 que estamos dando aquí. Bueno, listo. Entonces ya decimos que F2, que es el sueldo, menor o igual a 3 millones. Punto y coma. Si se cumple esa condición, me aplica esta fórmula. Que dice que la comisión, pero ¿dónde está comisión? Aquí la tenemos, miren. G2, que es la comisión. Le suma más 100,000 pesos. Ahí termina el cumple. El cumple.
punto y coma. Y si no se cumple, entonces me dice que la comisión, que es G2, le suma 200.000. Y ahí ya termina. Cierro parte. ¿Y se dieron cuenta que usé los mismos pasos tanto para hacer el ejercicio 1 como el 5 y los demás? Hagan ese paso a paso y les sale la función. Lo único que tienen que hacer, repito, es interpretar las posiciones. En este caso de sueldo y comisión. Para el sexto, háganlo ustedes ahora sí. Deben interpretar la posición del sueldo más la de viáticos para poder hacer las multiplicaciones. Entonces, listo, miren, ahí nos da enter y copiamos a las otras. Ahora sí, calculen la estadía. Sigan los pasos que les indiqué. Profe, ahí sería sí igual a F2. Sí, F2 de sueldo, ajá. Mayor, ojo, ¿no? El signo. El signo a 4 mayor a Sí, solo 4 mayor. millones. Ajá. Separa con punto y coma. Y luego sigue el cumple. Y aplica esa fórmula. Viáticos por el 3%, pero ¿dónde están los viáticos? Profe, ¿le puedo mandar el pantallazo de lo que yo hice y me dice si está bien? Claro. O copien y peguen la fórmula en el chat de la sesión, también pueden hacer. Les queda más fácil. Bueno. Profe, la mandé al grupo porque como estoy desde el celular y estoy haciendo en el computador, entonces... Ok, no hay problema. Sí, F2, que es el sueldo mayor a 4 millones. Está bien. La condición está bien. Punto y coma. H2, que son los viáticos, muy bien, por el 3%. Punto y coma. Y si no cumple, H2, que son los viáticos, por el 7%. Muy bien. Correcto. Es correcta tu forma. Bueno, profe. A ver, alguien la pegó aquí en el chat. Yancy también está bien. Y Ginette también está bien. Muy bien, chicas. Si ven que si hacen el recorrido, la función le sale. Bueno, vamos a... No, todavía no pasemos a la hojas.
Creen una nueva hojita, creen una nueva hoja. Eso les da hoja 6. Y vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, pongamos lo siguiente. Creemos una columna. Una columna que se llame goles. Y ponen estos números debajo de la columna. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 1. ¿Ese toca ir haciéndolo en Excel, profe? Sí, creen una nueva hojita y hacen esta columnita.
Bueno, chicas, van a hacer esos tres ejemplos. Entonces, para calcular premio, puntos y marcado. La misma dinámica, los mismos pasos. Solo tengan cuidado al interpretar las posiciones. Y así como hicieron, me envían por el chat o por el WhatsApp y las respuestas. Y vamos viendo si están bien o si están con error.
No olviden de ir poniendo las respuestas en el WhatsApp o en el chat de la sesión. Profe, una preguntita, sino que yo le coloco ahí igual y sigo y ya le doy enter y me dice que no puedo con ese igual. ¿Qué le puedo colocar ahí? ¿Cómo así? El igual no va. El igual va. De inicio, igual, sí, abres paréntesis. Y vas indicando goles, es decir, a 2, mayor o igual a 3, punto y coma, separas, coloca la cantidad, punto y coma, separas, coloca la otra cantidad. Recuerda que es igual si abre paréntesis. Profe, a medida que vamos haciendo cada operación, ¿se la mandamos o tenemos que terminar todo el cuadro? O puede mandarla apenas termine cada punto. Bueno, le voy a enviar como la hice y ya usted me dice si está bien, porfa. Ok. Correcto, la primera te quedó bien. Así era. Bueno, profe.
Las otras chicas también pueden ir colocando sus respuestas en el chat o en el grupo. Déjame ver la fórmula. ¿Cómo la estás haciendo? Es que ahí el cuadro tapa la fórmula. Bien, Alexandra, el primer ejemplo está bien. Sigan con los otros dos. Lucero, envía pantallazo de la fórmula, como la tienes escrita para poder verificar. Profe, es que me está cayendo mucho el internet, si pronto me desconecto. Ya. O Lucero, escríbela ahí, puedes escribirla ahí en el chat como la tienes en el de Excel. Profe, ¿me va a revisar porfa la otra fórmula? La envié al WhatsApp. Algo así. Bien, ya reviso. Alexandra también la envió. Está bien. Alexandra también está ahí.
Muy bien, si C2 igual a D2, empate, si no gana muy bien, va entre comillas, bien. ¿Le debo mandar cómo me quedó todo el cuadro o no, profe? No, no, solamente la función Bueno. que está en vivo. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer los ejemplos, ya para terminar. Te recuerden siempre el mismo paso a paso. Igual, sí, y abrimos paréntesis. Goles mayor o igual a 3. ¿Tienes goles? A 2. Signo mayor, signo igual. A 3. Y termina la condición. Punto y coma. ¿Qué va a pasar cuando la condición se cumple? Le asigna 100.000. Entonces, 100.000. Punto y coma. ¿Y qué va a pasar cuando la condición no cumple? Le asigna 25.000. Ahí ya termina. Cierro paréntesis. Y damos enter. Copiamos a las otras. Y de acuerdo a los goles, gana 100.000 o gana 25.000. Desde 3 hacia arriba, gana 100.000. De 3 hacia abajo, gana 25.000. Puntos. Nuevamente, igual sí, ya abrimos paréntesis. Goles, 1. ¿Quién es goles 1? C2. Mayor, signo mayor. Goles 2. ¿Quién es goles 2? D2. C2 mayor a D2. Punto y coma. ¿Qué va a pasar si se cumple esa condición? Entonces le asigna 3 puntos. Si se cumple, punto y coma. Y si no cumple la condición, le asigna 2 puntos. Y cierro paréntesis. Y así nos queda el planteamiento de los puntos del ejercicio 2. Enter y luego copiamos a los demás. Luego tenemos marcador. Misma forma, mismo proceso. Igual, sí, y abro paréntesis. Nuevamente, goles 1, que es C2, igual a goles 2, que es D2. Esa es la condición, punto y coma. Si se cumple esa condición, nos muestra empate. Como es un texto, va entre comillas. Comillas, empate. Cierro comillas, punto y coma. Si no cumple la condición, gana 2. O sea, el equipo 2. Gana 2. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Y así nos queda
ese tercer ejemplo. Damos un enter y ahora sí, copiamos a las otras celdas. Y de acuerdo a los goles sale el marcador. ¿Listo, mis chicas? Entonces miren, este es el uso de la función sí cuando solamente hemos establecido una sola y única condición. Esa es la función sí normal. Facilito. ¿Les queda claro, chicas, cómo deben manejar la función sí normalita? Si hacen ese paso a paso que les indiqué desde el inicio, siempre les va a salir la función bien hechecita. Lo importante, vuelvo y les repito, es que sepan interpretar las posiciones de la celda. Eso es lo más importante. Y en lo que más les he recalcado. Eso ya saben. Profe, Dime. en el marcador ahí en la primera celda quedó gana 2. Sí. Ah, bueno, profe. Hay que practicar bastante estos ejercicios. Sí. Entonces miren que seguimos siempre el mismo proceso. Va a ser igual la otra forma como vamos a utilizar la función. Pero eso la veremos dentro de 8 días, que es cuando usamos la función con más condiciones en un mismo ejercicio. Entonces, por ahora simplemente hemos visto la función en su forma facilita, como podría decirse. Ya en la otra sesión ya veremos cómo la vamos a ver en su forma anidada. Anidada quiere decir cuando utilizamos varias condiciones en un mismo ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso ya nos queda para la próxima semana. No vayan a perder este archivito que lo vamos a usar la semana que viene. Bueno, la semana que viene ya es la última sesión de este mes. Recuerden que ya en julio ya pasamos a martes y miércoles. Recuerdan eso, ¿no? Que ya para julio ya son 2 días de sección. Ya completan, ¿no? Desde temprano. Porfa, recomiéndenle a sus otras compañeras ingresar a las sesiones para ir haciendo todas estas prácticas, ¿sí? Porque con el hecho de que me envíen las prácticas hechas y si no me entran a las sesiones, no las apruebo, ¿sí? Entonces, para que me la dicen a sus otras compañeras. Que eso fue lo que más énfasis me dijo su instructora líder, que ingresaran a las sesiones y que participaran de ellas, para poderlas aprobar. Entonces ahí ya les doy ese primer aviso para sus compañeras pues que no ingresan a las sesiones. Recuerden que ustedes van a etapa práctica y si no tienen aprobada esta competencia no pueden ir. Bueno, chicas, entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Recuerden no perder el archivito. Lo usamos la próxima semana. Entonces, Profe, ¿dónde le enviamos el taller de la semana pasada? al correo que les mostré la semana pasada. Ah, bueno, profe. Profe, ¿puede hacer el Dime. favor y me confirma si le llegó mi trabajo a su correo? Ay, Gine, sí, mira, aquí está de primerito. Sí llegó, Gine, tranquila. Bueno, profe. Bueno, chicas,
Pues vamos a ver por fin. Ah, pues presente todas en el chat, ya saben, chicas, por favor. Para la asistencia. En el chat aquí la sesión, ¿no? Ese presente es su comprobante de que sí estuvieron en la sesión. Profe, en el caso de Alexandra que se le cayó el internet, ¿A quién? Alexandra Gómez. Entonces tú, hazme favor y coloca su nombre de ella aquí en el chaval. Bueno, señor. Bueno, listo, chicas, entonces damos por finalizar la sesión del día de hoy. Recuerden no botar el archivo o perderlo o borrarlo para la próxima sesión. Entonces, ya con lo de la otra sesión ya haremos la práctica correspondiente de esta temática. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes, feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.